Vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Recuerde que estamos estudiando el único libro que nos enseña acerca de la historia de la iglesia. ¿Qué libro, hermanos? El libro de los Hechos. Estamos desarrollando esta serie de mensajes basado en este libro que le hemos llamado La Iglesia Imparable. Diga imparable. Gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias porque hoy vamos a estudiar esta sección de la palabra de Dios, y el tema que hoy vamos a enseñar se llama 4 fundamentos de una iglesia sana. Los 4 fundamentos de una iglesia sana. Abra sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 37 en adelante. Si una persona tiene una Biblia, por favor, extiéndasela para que todos podamos leer la palabra del Señor. Una vez más, se lo repito, Hechos, capítulo 2, versículos 37 en adelante. Si usted lo encontró, por favor, diga amén. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Muy bien, ¿para qué? Perfecto. ¿Y qué recibirán? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué fueron? Muy bien. Y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? 3,000 personas. ¡Wow! Qué gran cosecha espiritual. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quiénes? Muy bien. Todos los que habían creído estaban ¿qué? ¿Estaban qué? Juntos, diga juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según ¿qué? La necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían ¿qué? ¿Qué? Juntos, con alegría y sencillez de corazón. Vamos a leer todos el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Usa este vaso de barro, Señor, conforme a tu voluntad. Haz nuevamente ese milagro, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía en nuestras mentes. Siémbrala y en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Todos ustedes deben recordar, porque realmente fue una noticia nacional, cómo colapsó una torre, un edificio, Champlain Towers South, en la Florida. No sé si aparece ahí la foto, si la pueden poner. Para hacerle más o menos la historia breve, empezó a socavarse los fundamentos, la sal, la corrosión, la falta de cuidado, la falta de atención. Empezó a minar ese edificio a tal punto que los fundamentos colapsaron, y dio como resultado que parte del edificio colapsó. No sé si ustedes recuerdan esa historia. Murieron 98 personas y muchas otras resultaron heridas o perdieron sus hogares. El agua salada, la corrosión, la falta de atención trajo este resultado. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Lamentablemente, hermano, hermana, ha habido mucha corrosión y una lenta erosión de algunos de los elementos fundamentales de la iglesia, que amenazan la capacidad de la iglesia de ser el faro de luz que hemos sido llamados. Esos fundamentos están siendo reemplazados o no se están reforzando, y hace que muchas iglesias colapsen, y lamentablemente muchas personas sean perjudicadas, dañadas, afectadas. Cada cierto tiempo necesitamos volver a repasar esto que es tan importante, y lo fue para la iglesia
de los hechos, la iglesia primitiva. Y quiero por eso enfatizar hoy este tema, los fundamentos de una iglesia saludable. Diga los fundamentos. Los fundamentos, lo fundamental. Hay muchas cosas que podríamos tener, pero lo que voy a mencionar, la iglesia primitiva lo tomó serio y lo practicaba, se dedicaban a eso, y gracias a lo que ellos hicieron, Dios trajo bendición y multiplicación. Pero quiero concentrarme en un solo versículo, que es el versículo 42. El versículo 42. Ahí aprendemos, hermano, acerca de estos 4 elementos fundamentales que definieron a la iglesia primitiva, cosas que aún deberían definir a la iglesia de hoy y en la cual debemos de perseverar. En la Nueva Biblia, las Américas, lo traduce de esta manera, me llamó poderosamente la atención. Estoy casi seguro que va a aparecer en la pantalla. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Se dedicaban continuamente, perseveraban. La palabra dedicaban, la palabra griega es proskartereo, que significa una fidelidad inquebrantable, una fidelidad inquebrantable. Eran fieles a lo que hacían. Esa fidelidad era inquebrantable. Nada los hacía retroceder. Nada hacía que ellos abandonaran estas prácticas. Nada hacía que ellos dijeran, vamos a hacer esto mejor, que parece que mejor es o nos va a dar mejor resultado. No. Ellos tenían una fidelidad inquebrantable y de una sola mente a un curso de acción. No se desprendían de estos fundamentos, los practicaban y perseveraban. Digan, perseveraban. La perseverancia. Hermanos, qué importante es la perseverancia, ¿verdad? Lo necesitamos para todo, lo necesitamos en el matrimonio. Tenemos que perseverar juntos, ¿sí o no? ¿Alguien puede decir un amén? Perseverar en nuestros compromisos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestros valores. Bueno, encontré por ahí que habían un par de amigos que perseveraban y lo hacían hasta el último. Probablemente cuando vea la imagen sepa de quién se trata. Nada más y nada menos que Scooby-Doo y Shaggy. ¿Se acuerdan? Perseveraban. Mire, estos par de amigos perseveraban a pesar del miedo, temblaban de miedo cuando enfrentaban algún reto, algún desafío. Yo me pasaba viendo a Scooby-Doo y a Shaggy en la televisión. Me encantaba. Yo pertenezco al siglo pasado, hermanos, respétenme. Pero era una serie fantástica y siempre andaban metiéndose en donde no se quería que se metieran y tenían miedo. Pero a pesar del miedo, siempre perseveraban hasta resolver el misterio. Qué importante es la perseverancia. La perseverancia no significa ausencia de temor. Podemos tener temor, podemos tener miedo, pero ¿sabe qué? Eso lo superamos cuando sabemos que es importante perseverar y llegar hasta el final. Amén. El doctor Warren dice, solo el Espíritu Santo puede crear la comunión genuina entre creyentes, pero Él la cultiva por medio de las decisiones y los compromisos que hacemos. El Espíritu Santo ya está con nosotros. No tenemos que crear unidad, la unidad ya está, Efesios lo dice, la unidad ya está porque está el Espíritu Santo, pero sí nos advierte Pablo que debemos, cuidar la unidad, hermanos, podemos afectarla con lo que decimos, con lo que hacemos, con nuestras actitudes, y eso es lo que está diciendo el doctor Warren. Esta iglesia primitiva se dedicaban continuamente ¿a qué? Número 1, a la enseñanza de los apóstoles. Número 2, a la comunión. O sea, participación conjunta, compartían en común, dice la Biblia. Al partimiento del pan. Esto se relaciona con el versículo 46, que lo volvemos a ver, que partían el pan en las casas. Y luego a la oración. No es que empiezan a orar. En capítulo 1, nosotros lo vimos, y en el versículo 4 dice que ellos estaban orando. ¿De quiénes aprendieron a orar? ¿De quiénes? De los discípulos. ¿Y los discípulos de quiénes? De Jesús. Cuando le preguntaron, enséñanos a orar, los discípulos no le preguntaron a Jesús, enséñanos a predicar, enséñanos por favor a predicar, o cómo dar una lección, cómo lo haces tú. No, solo pidieron una cosa, ¿qué? Enséñanos a orar. Y esto es lo que estaban haciendo los hermanos, y esto es lo que seguían haciendo. Así que mi interés en este mensaje es desmenuzar estos 4 fundamentos. Si quieren acompañarme, vamos a volver a ellos. Número 1, entregados a la palabra.
ellos perseveraban en la palabra, se dedicaban continuamente a la palabra. La palabra griega aquí es didasko, significa enseñar. El sustantivo de la forma verbal es didaha, que significa lo que se enseña, o sea, la doctrina, la revelación de Cristo. Ellos tenían la palabra de Dios por sobre todo y la estudiaban y no cesaban de hacerlo. La iglesia primitiva se dedicaba principalmente al estudio de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el fundamento de todo. Amén, es el fundamento de todo. ¿Cuál es la autoridad en esta iglesia, hermanos? Yo no soy la autoridad de esta iglesia. La autoridad suprema de esta iglesia es la palabra de Dios, sobre la cual debemos basar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras direcciones, nuestros valores y todo lo que hacemos. Pablo es ejemplo de alguien lleno del Espíritu Santo, pero más sin embargo él siempre estaba centrado en la enseñanza bíblica. En otras palabras, no dejaba la palabra de Dios a pesar que era lleno del Espíritu Santo de Dios. Y él insistía de la importancia de la sana doctrina para el crecimiento de la iglesia. Hermanos, aquí vemos entonces la dieta de la iglesia primitiva. ¿Cuál era su dieta? Un estudio mesurado, profundo de la palabra de Dios. Por eso era una iglesia saludable, porque se mantenían, perseveraban, se dedicaban, intencionalmente a estudiar la palabra de Dios. Por eso vemos lo que pasó en ella. Por eso vemos lo que el Señor hizo en medio de esta iglesia. Los pastores, líderes, maestros, directores de ministerios de educación, líderes de grupos pequeños, debemos dedicarnos a predicar y a enseñar la palabra de Dios, no nuestras opiniones, ni buscar entretener a la gente. La Escritura es suficiente para edificar la iglesia. Hermanos, si usted ve a alguien que está tratando de entretenerle y de contarle chistes tras chistes y se aparta de la palabra de Dios, apártese de él, porque no tiene sentido. Lo que aquí se trata es de enseñar la palabra de Dios siempre y por siempre. Y déjeme decir algo, la Biblia no necesita ayuda. La Biblia no necesita ayuda. Este libro, esta palabra tiene vida y tiene poder para transformar nuestras vidas. Hermano, yo recuerdo el día que esta palabra me habló a mi corazón y quebrantado acepté a Cristo en mi vida. Ese pastor no usó nada más, no usó chistes, no usó nada más, solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es lo que necesitamos mantener en nuestras vidas, estudiar la palabra del Señor. Es suficiente para edificar la iglesia. El doctor Gary, uno de los pastores que sigo y escucho, dice: cuando abandonamos la palabra de Dios nos volvemos irrelevantes para la cultura, ya que no tenemos esperanza que ofrecer ni para esta vida ni para la venidera. Y no estamos aquí, hermanos, para eso, para perder nuestra oportunidad. Estamos aquí para predicar la enseñanza, la verdad, la palabra del Señor. Déjame leerte algunos pasajes propios de la misma Biblia de lo que ella es y cómo se describe a sí mismo. Número 1, Salmo 119, 105. Salmo 119, 105, porque sé que algunos apuntan las notas del mensaje. Acá tiene un buen pasaje. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué profundo es este pasaje. Muchas veces, hermanos, no sabemos lo que va a pasar mañana. Muchas veces usted no sabe qué decisión va a tomar. No podemos, ni siquiera entendemos a veces el día de hoy y pretendemos entender lo que va a pasar mañana. Solo Dios está en el futuro. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Pero Dios nos dice: yo te ayudo, te doy mi palabra. Porque la palabra de Dios es una lámpara. ¿Para qué? Para iluminar tu camino. Déjeme decirle, si usted lee la Biblia, estudia la Biblia, le pregunta a Dios: Señor, ¿qué es lo que hago? Y deja que Dios le hable, usted nunca va a andar a ciegas. Usted siempre va a tener la luz de Dios en su vida. Porque usted va a abrir la Biblia y va a leerla. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz. ¿Para qué? Para mi camino. Jeremías 15, 16. Al encontrarme con tus palabras, dice, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Dice que al encontrarse, al tener ese encuentro con Dios, al tener ese encuentro con la palabra, dice que las devoraba. Por favor, no lo tome literal. No se las comía, pero sí las recibía, se nutría de ellas.
¿ok? Una vez llegué a mi casa, recuerdo mucho, mi hija está de testigo, llegué a mi casa, abrí la puerta, nosotros teníamos un hijo, Scruffy, ya no está más con nosotros, falleció, pero un día, hermanos, yo llegué y Scruffy se había mordido parte de la Biblia mía, se la había masticado. Y yo dije, Dios mío, estás haciendo una obra en él, está devorándose la palabra, qué increíble. Era una Biblia buena, hermanos, pero se la comió. Bueno, algo así, ¿verdad? Ese deseo, ese anhelo. Por eso, hermanos, cuando usted coja la Biblia, trate de lavarse las manos. Ok, Efesios 5:26, ¿qué dice? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra. Es como un bálsamo, es como un agua que limpia y purifica. Además, la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. La compara como esa leche que necesitamos para crecer. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Hay dos cosas que van a permanecer para siempre, recuérdelo, porque todo va a pasar, solo dos cosas, las personas y la palabra de Dios. Permanece para siempre. Así que ellos eran devotos, se dedicaban a la palabra de Dios. Ese era su fundamento y debe ser el nuestro. 2, compañerismo. Se dedicaban al compañerismo, al estar juntos. Ve que cuando leíamos la Biblia decía estaban juntos, estaban juntos, estaban juntos. Los hermanos de la iglesia de Hechos no eran como a veces pasa, hermanos satélites. ¿Han conocido a los hermanos satélites? Hoy están y mañana no. Vienen y van. No pasaba eso en la iglesia de Hechos. Ellos estaban y van, y usted lo puede leer. Todos los días estaban juntos, juntos, juntos. Y ese es el compañerismo que la palabra de Dios nos insta. No necesariamente tenemos que venir todos los días a la iglesia, pero sí aprovechar todas las oportunidades que tenemos para reunirnos. En el comentario de Hechos de Tony Merida, me encantó lo que él dice. Dice, habiendo señalado la dieta de la iglesia saludable, ya hemos hablado de esa dieta que es la palabra, ahora pasamos a su régimen de ejercicios. Su primer ejercicio es la comunión. Los seguidores de Cristo del primer siglo compartían un mismo estilo de vida. Estaban espiritualmente unidos como creyentes y esta unión espiritual se expresaba en actos prácticos de amor y apoyo. Hermano, tal comunión entre ellos y otros está ligada a la comunión del cristiano con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando tengo comunión con el Padre, tengo comunión con los demás. ¿Sabes que es una buena medida saber cómo está nuestra relación con Dios? Cuando nuestra relación con los demás no es correcta, no está bien. Algo pasa con nuestra relación con nuestro Dios. Pero cuando estamos en relación con Dios, en comunión con Dios, tenemos paz para con los demás. Pueden desarrollar una comunidad saludable y robusta que viva correctamente con Dios y disfrutar de sus resultados. Déjeme decirle algo, hay muchos beneficios de llegar a la iglesia. Hay muchos beneficios de compartir tu vida con otros. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y algunos de ustedes están muy solos. No lo necesitas. Tú tienes que vivir en comunidad. Involúcrate. Tenemos grupos de conexión. Tienes que tener vida en comunidad. Es bíblico y Dios lo pide en su palabra. Dice Santiago capítulo 3 versículo 18 en esta versión. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Los que procuran la paz, ¿qué hacen? Siembran semillas de paz, no de discordia. Por eso necesitamos cuidar de nuestra unidad en el Espíritu Santo. Estaba leyendo un libro muy conocido por todos ustedes, o la mayoría que lo ha leído, Una vida con propósito. Y en ese libro menciona 5 decisiones para edificar el compañerismo. El compañerismo ya está, la unidad ya está, pero tenemos que edificarla, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenemos que promoverla entre nosotros, no es algo instantáneo, tenemos que cultivarla. Y el autor dice algo bien interesante. Para edificar el compañerismo se requiere sinceridad. Se requiere sinceridad. La palabra sinceridad viene de la palabra sincera. Todos lo saben, sincera. Porque antiguamente los teatros griegos, en esos teatros antiguos, las personas o los actores o actrices representaban múltiples papeles y para hacerlo se ponían máscaras de cera. Dios dice, su comunidad que sea sincera, debe haber sinceridad. ¿Qué es sinceridad, hermanos? ¿Qué es sinceridad? Eso que usted dice.
sinceridad, transparencia, honestos entre nosotros. La verdadera comunidad requiere franqueza en amor. Hay que ser francos, sinceros. No decir una cosa, doy la vuelta, te cuento, acabas de hablar con el hermano y ya estás hablando mal de él. Eso no es amor, eso no es sinceridad. Mire, el temor al conflicto destruye grupos. Muchas veces no queremos confrontarnos, no queremos decir a la persona, ¿sabes qué? Eso no es correcto. Yo siempre he dicho, si una persona no te puede señalar lo que es incorrecto, no es tu amigo. El verdadero amigo te dice lo que tú tienes que saber. Porque muchas veces yo no me doy cuenta de todos mis errores. Tú no te das cuenta de todos tus errores, son tus puntos ciegos. Pero nosotros que estamos contigo sabemos y podemos decírtelo. Y no para que termines una relación, al contrario, agradece a aquel que con franqueza y amor te dice las cosas que debemos escuchar. El temor al conflicto, al evitar la confrontación, destruye los grupos. Crea un ambiente superficial donde los problemas se esconden y ¿qué surgen? Los chismes, por la falta de sinceridad. Otra cosa que dice, requiere humildad. El compañerismo requiere humildad. Hermanos, el orgullo destruye la comunidad. El orgullo quebranta la comunidad. El sentirse superior a otros destruye la comunidad. Déjeme decirle algo que quiero que usted recuerde. Nadie de los que estamos aquí es superior a otro. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Todos hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Todos hemos recibido el amor, el mismo Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay nadie superior o inferior. Todos somos preciosos delante de Dios porque somos creados a la imagen de Dios. No lo olvide. Pero requiere humildad. La humildad construye puentes. La humildad construye puentes. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo se practica la humildad? Admitiendo nuestras debilidades. Diga, admito mis debilidades. Ay, cómo le cuesta, ¿verdad? Diga conmigo, admito mis debilidades. Todos tenemos debilidades. Alguna debilidad la admito. Siendo pacientes con las debilidades ajenas. No desesperándonos, siendo pacientes unos con otros, aceptando la corrección, dejando que otros reciban el reconocimiento. Ay, ¿y por qué a la hermana le apreciaron y a mí no? ¿Por qué? A mí también debieron pasarme adelante. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermana? No debe haber cabida para el orgullo. La Biblia dice, llora con el que llora, alégrate con el que se alegra. Si alguien aquí es resaltado, gloria a Dios, celébralo. Pero no podemos estar, hermanos, en esa actitud de estar envidiando o siendo orgullosos. La humildad no es pensar menos de uno mismo. Escucha, la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo y más en los demás. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? La humildad es no decir, soy un felpudo, písenme hasta donde quieran. Eso no es humildad, hermanos. No, usted es una creación de Dios. Usted ha sido hecho a la imagen de Dios y merece ser respetado. ¿Sí o no? Claro que sí. La humildad es dejar de pensar en ti y enfocarte en las necesidades de otras personas. Ayudar a otras personas. Eso es lo que hacía estos hermanos. Pero además el compañerismo requiere amabilidad. ¿Qué es la amabilidad? ¿Qué es la amabilidad? Cortesía, ser cortés. Paz, hermana. Tome asiento, hermana. Abrirle la puerta a una dama, ¿verdad? Tratarnos bien. Cuando nos pedimos las cosas, ¿cómo nos pedimos? ¿Cómo lo pedimos? Con amabilidad, con respeto, con cuidado. Mire, hermano, ser pastor de una iglesia multinacional, porque todos nosotros venimos de diferentes países, ¿sí o no? ¿Sí o no? Algún país quizás tenga un poco más de personas, otros no, pero todos venimos de diferentes países. Y me he dado cuenta que algunas expresiones, como que a algunos no les gustan de otro país. Si a alguien no le gusta, trata de no usar esa expresión, de repente le causa un poco de fastidio. De eso se trata, ser cortés. Cuando pedimos las cosas, pedirlas con educación. Usar el por favor y gracias. Diga por favor, por favor. Por favor. Diga a la persona que está a su lado, gracias. Gracias por sentarte conmigo. Dígaselo. Qué bien te ves, qué bien hueles. Amables, ¿ok?
Mire, déjeme decirle algo. En cada iglesia hay, escuche, en cada iglesia hay personas difíciles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay personas difíciles, ¿sí o no? Bueno, esas personas necesitan gracia extra. Gracia extra. Porque Dios la pone a tu lado para probar tu fortaleza y probar nuestra comunión. No la vamos a descartar. Ahora, quiero que entiendas algo. Quizás para alguien tú seas la persona difícil. ¿Podrías decir a la persona que está a tu lado, quizás yo soy la persona difícil? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Así que todos necesitamos de la gracia, como Dios tiene gracia para nosotros. ¿Okay? La base de la comunión es nuestra relación con Dios. Somos familia en Cristo. Todos, hermanos, tenemos imperfecciones, manías, pero la cortesía nos ayuda a tratarnos con dignidad y amor. También requiere confidencialidad, ser confidentes. No puede ser que si algo se le dice, mañana ya está publicado en el Facebook. Es que yo no lo encuentro. Es increíble, hermanos. No puede retener algo, no puede guardarlo. Alguien a mí me dijo una vez, si te pica la lengua, muérdetela. Secreto de dos, secreto de Dios. Aprenda a ser confidente. No vaya contando las cosas, no vayamos contando y esparciendo cosas, que eso se convierte en chisme, como dicen por ahí, en chambre, ¿verdad? No es correcto. Confidencialidad. Dios odia el chisme. Escuchen lo que voy a decir. Iglesias se han dividido por el chisme. Iglesias literalmente se han tenido que cerrar porque una hermanita o un hermanito se le ocurrió decir algo impropio que afectó a toda la iglesia. ¿Usted quiere cargar con eso? No, ¿verdad? La Biblia advierte que debemos confrontar a quienes causan divisiones y tenemos que saber cuándo hablar, en qué momento hablar. No puedo estar usando los pasillos para estar hablando de temas delicados. Por favor, hermanos, aquí pasa mucha gente. Tenemos que ser muy prudentes entre nosotros mismos. Aunque algunos se molestan o se aparten, la unidad y la salud de la iglesia son más importantes. Y por último, requiere contacto frecuente. El compañerismo necesita que estemos presentes. Algunos son muy listos y dicen, yo digo como Pablo, estoy ahí en el espíritu y nunca vienen a la iglesia. No, hermano, tiene que venir, tenemos que verle el rostro. Usted tiene que compartir con otros. Quédese después del servicio a un grupo de conexión. ¿Sabes que la iglesia primitiva se hacían presentes? Estaban allí, se les podía contar a ellos, porque siempre estaban presentes, porque no se trata solo de ti. La iglesia no se trata solo de mí. Este no es un lugar para venir a ver un show y luego termine y me voy a mi casa. Esto es la iglesia de Cristo, que necesitamos involucrarnos de lleno. Requiere contacto frecuente. Entonces esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Ellos estudiaban la palabra, ellos tenían comunión unos con otros, pero ¿qué más dice? Estaban perseverando ¿en qué dice? En el partimiento del pan, el partimiento del pan. Hermanos, hermanas, el comer pan es bíblico y que nadie me diga lo contrario. Amén y amén. Amén. Es bíblico. Dice que comían pan con café, ¿verdad? Qué delicioso. Y si es pan dulce, mejor. Bueno, pero no quiero bajar ese entusiasmo porque no está muy claro qué pan se refería, pero quizás lo más cercano a la verdad es que se refería a la cena del Señor. Oh. Entonces, hermanos, ellos constantemente servían la cena del Señor. La servían. Y ellos participaban, templo y en casas, hermoso. ¿Por qué hacían eso? ¿Alguien me puede decir? Porque Cristo era el centro de la iglesia. Cristo era adorado, Cristo era predicado, Cristo era exaltado, Cristo era el centro de todo. Nadie era el centro de todo, ni los apóstoles eran el centro de todo. Cristo es el centro de todo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios, gloria sea al Señor. Y hermanos, por último también dice que ellos perseveraban, se dedicaban a la oración. 4, devotos en la oración. No se aparecían de vez en cuando para orar. Ellos no decían, hoy sí me voy a animar a ir el jueves. No, ellos no faltaban.
Ellos se reunían, entendían el valor de la oración. Para la iglesia primitiva esto de orar juntos no era nuevo, hermanos. Esto lo venían haciendo. Perseveraban constantemente o se dedicaban con firmeza a la oración. En otras palabras, no era algo ocasional. La oración era una parte esencial y diaria de sus vidas. ¿Sabes de la palabra griega para oración de dónde viene? Es la palabra griega proseuché. La palabra griega se traduce esta palabra como oración, escucha, pero connota una comunicación reverente con Dios. No solo pedir cosas, sino también adorarlo, agradecerle y buscar su voluntad. En otras palabras, escucha, los primeros creyentes perseveraban fielmente en la oración. No como una rutina, sino como una expresión continua de dependencia y comunión con Dios. Hermanos, la oración es conversación, comunicación, comunión con Dios. La oración intercesora es el trabajo más duro para ti. Y algunos no quieren hacerlo porque tienen que pagar un precio. La oración no solo es importante, la oración es esencial. La oración intercesora es el trabajo más difícil que jamás harás. Escúchame, hermano. El dedicarte a orar es el trabajo más difícil que requiere energía. Pero déjame decirte algo. Una iglesia que se reúne para orar, una iglesia que clama a Dios, una iglesia, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una iglesia que después te damos la bendición de tener muchos hijos. Ok. Gracias. Una iglesia que está orando, que está junta, que está clamando a Dios. Mire, ve la presencia de Dios, ve la dirección de Dios. Los hermanos de la primera iglesia oraban por todo. Oraban cuando comían, oraban cuando estaban reuniéndose, oraban cuando se despedían, oraban cuando abrían la Biblia, oraban cuando habían enfermos, oraban por la oposición, oraban para que el Señor les dé fuerza, oraban porque Dios le dé renuevo y le dé valentía. Oraban siempre por todo. No dejaban nada sin orar. ¿Por qué crees que Dios hacía lo que hacía en la iglesia? Porque era una iglesia que dependía al 100% de Dios. Hermanos, todo esto nos recuerda que una iglesia saludable es una iglesia que ora. Alguien diga un amén. La iglesia de los Hechos es una iglesia modelo porque practicaban estos 4 fundamentos. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Hemos idealizado la iglesia moderna profesionalizada. Escuche lo que le voy a decir. Hoy en día hemos idealizado la iglesia moderna profesionalizada con estructuras costosas, espectáculos dominicales y estrategias de mercadeo que muchas veces pierden de vista su misión esencial. Nosotros somos la iglesia primitiva. Hermanos, recuerde, la iglesia de los Hechos es la iglesia realizada. La iglesia primitiva de los Hechos no le faltaba nada. Amén. No le faltaba nada. Ellos no tenían edificios, no tenían humo, no tenían luces, no tenían equipo de sonido, no tenían bancas acolchadas para venir a dormirnos, no tenían toda esta infraestructura. No estoy diciendo que es malo. Gloria a Dios que estamos aquí el tiempo que estemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto no es la iglesia, hermanos. La iglesia primitiva no tenía pantallas. Hello. No tenía nada de eso, nada. Pero tenían el Espíritu de Dios, tenían el Espíritu Santo, tenían la palabra y cumplieron con su misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy en día estamos recostados y con nuestras esperanzas en la tecnología. La tecnología es buena, la usamos, pero no dependemos de ella, dependemos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una iglesia quita al Espíritu Santo, quita la palabra, quita la oración, quita estos fundamentos, déjeme decirle algo, la bendición se va. Porque no están yendo en pos de lo que la iglesia primitiva hizo y lo que Dios dice. Amigo, tú puedes ser parte de la familia de la iglesia hoy. Amigo, amiga que estás aquí, tú puedes ser parte de la familia de la iglesia hoy mismo. La Biblia dice que Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo. Pero primero necesitas tener paz con Dios para tener paz con los demás.
¿Cómo lo logras? ¿Cómo puedo tener paz con Dios? Por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo Jesús. Déjame decirte tres cosas para terminar. Dios te ama. No lo dudes. Mira la cruz. Es el mejor ejemplo del amor de Dios para ti. Dios te ama. ¿Por qué la cruz? Porque en esa cruz murió por tus pecados. La Biblia dice somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Y si no arreglamos nuestras cuentas hoy, déjame decirte, habrá un juicio final. Será un juicio justo delante de un juez justo, nuestro Dios. Pero será tarde, porque toda tu vida será expuesta en ese juicio y tratarás de salvarte a ti mismo y no lo lograrás. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, derramó su sangre y se presentó delante de su Padre para decirle: he acabado, he consumido la tarea, he acabado la tarea, Señor, he muerto por ellos. Ahora, si tú te arrepientes de corazón, escucha, te arrepientes de corazón y crees en Jesucristo. ¿Qué es creer en Jesucristo? Aceptarlo como tu Señor y Salvador. La Biblia dice que serás salvo del pecado, de la muerte y de la condenación y del infierno. Amigo querido, amiga querida, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Creyente en el Señor, te has apartado de la iglesia, no te reúnes, has dejado a Dios, has dejado la comunión, has dejado la palabra de Dios, has dejado la oración. Déjame decirte una cosa, vuelve a casa, el Padre espera por ti. No sé lo que haya pasado, probablemente fueron injustos, probablemente alguien te traicionó, probablemente alguien hirió tu corazón, pero no le des gusto al diablo, porque el único que quiere que tú te mantengas apartado es el diablo. Pero tu Padre, que te ama y te ha amado por siempre, te dice: vuelve a casa, hijo, hay un lugar para ti hoy. Vuelva a la comunión con el Padre.